Hola, mi nombre es Estefanía. Tal vez algunos me conozcan porque a veces canto aquí, pero hoy no voy a cantar. Hoy voy a platicarles un poco de lo que fue 2024 para mí. Me gustaría iniciar leyéndoles un salmo que una persona muy importante para mí me leyó cuando inició este año. Y fue el Salmo 103, 1 al 5, que dice: que todo lo que soy alabe al Señor, con todo el corazón alabaré su santo nombre. Que todo lo que soy alabe al Señor, que nunca olvide todas las cosas buenas que hace por mí. Él perdona todos mis pecados y sana todas mis enfermedades. Me redime de la muerte y me corona de amor y tiernas misericordias. Colma mi vida de cosas buenas, mi juventud se renueva como la del águila. Cuando esta persona me leyó este salmo, me explicó que el águila a cada cierto tiempo se aparta y va quitando sus plumas, pasando por un gran dolor. Ella se aparta, pues es presa fácil al estar indefensa, pero una vez que sus plumas crecen de nuevo, sus fuerzas son renovadas. Este año Dios me sacó completamente de mi zona de confort y me demostró que soy un débil humano más. Este año entendí a carne propia muchas cosas que en la iglesia te enseñan, pero que uno no entiende hasta que pasa por cosas así. Este año yo llegué a sentirme muy sola, muy triste, muy hipócrita, muy falsa, muy inmerecedora de perdón. Sentía que había caído en un hoyo oscuro que realmente yo no sabía por qué estaba yo ahí. Y bueno, yo pensaba que era fuerte espiritualmente y pues me da cuenta que realmente no era así. Después Dios, una de sus jugadas de diosidencias, me presentó a varias personas que vinieron a decirme justo lo que yo necesitaba oír. Palabras que es inevitable pensar que es de Dios. Y sí, o sea, es de esas veces que te sacas de onda porque dices, ¿cómo rayos esa persona sabe lo que estoy pasando y cómo sabe exactamente lo que necesito escuchar? Y yo dije, el poder de Dios está actuando en mi debilidad. Y recordé 2 Corintios 12, 8, 9, que dice: mi gracia es todo lo que necesitas. Mi poder actúa mejor en la debilidad. Así que ahora me alegra jactarme de mis debilidades para que el poder de Cristo pueda actuar a través de mí. Asimismo, este año luché con una carga muy fuerte que yo tenía desde hace muchos años. Y yo oraba y oraba y oraba y oraba para que, pues, ¿cuándo va a ser el día que voy a poder soltar esta carga, no? Por completo. Y pues nomás no podía sentirme segura ni en paz. Y un día, totalmente de la nada, fue como sentí que mi corazón se llenó de fuerza, de paz y de seguridad, de que era realmente el día de soltar esta carga. Y sí, pude entender Filipenses 4, 6, 7, que dice: no se preocupen por nada, en cambio oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Así experimentarán la paz de Dios, que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará de su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. Este salmo que leí al principio empezó a cobrar vida en mi corazón. Y yo sabía que Él perdonaba todos mis pecados, yo sabía que Él colmaba mi vida de cosas buenas, yo sabía que Él podía renovar mis fuerzas, pero no fue hasta que lo hizo presente en mi vida
que entendí su inmenso amor y su tierna misericordia. Él perdonó todos mis pecados, Él colmó mi vida de tantas cosas buenas y Él renovó mis fuerzas. Yo puedo decir que este año fue muy, muy bueno. Dios cumplió muchos de los sueños que yo tenía, muchos anhelos que yo tenía y mucho más de lo que yo podría haberme imaginado. Pero creo que en este punto del año, terminando, yo me siento mucho más agradecida por lo que Dios hizo en mis momentos más hondos, en los momentos más tristes, que en los momentos que, digamos, brille más, ¿no? Yo me siento más feliz porque Dios me ayudó a soltar esta carga, porque Dios no me dejó sola en todo el año. Y supe que era necesario pasar por el tiempo en el que el águila se va quitando esas plumas y pasa por un gran dolor para que Dios obrara en mi debilidad y renovara mi fe. Así que me gustaría ir terminando con 2 proverbios que me acompañaron durante este año, que fue Proverbios 3, 5, 6, que dice: confía en el Señor con todo tu corazón, no dependas de tu propio entendimiento, busca su voluntad en todo lo que hagas y Él te mostrará cuál camino tomar. Y el segundo es Proverbios 16, 3, que dice: pon todo lo que hagas en manos del Señor y tus planes tendrán éxito. ¿Tus planes tendrán éxito? Yo solo deseo que los planes de Dios en mi vida tengan éxito. Y pues sí, no hay mucho más que pueda yo decir al respecto de estos 2 proverbios, más que han sido un ancla muy importante en mi vida. Sí. Y bueno, por último, también me gustaría agradecer a Dios por las personas que Dios trajo a mi vida, por las amistades que se reforzaron y por los lazos que renovó. En mi mente y en mi corazón se reforzó la idea de la importancia de tener buenos amigos, lo fundamental que es tener personas a tu alrededor que te ayuden a acercarte cada vez más a Dios. Y sí, valoremos y agradezcamos a esas personas y a Dios por todas las bendiciones que trae a nuestra vida y por las que vendrán en este próximo año nuevo. Así que les deseo muchas bendiciones y les mando un abrazo. Hola, buenas noches. Mi nombre es Joana, para quien no me conocen. Hace poco también me tuve la oportunidad de bautizarme. Primero que nada, quiero darle gloria y honra a Dios en todo momento. Ay, cómo impone estar aquí arriba, de verdad no es nada fácil estar aquí. Hace días, cuando recibí la llamada del pastor Alex, pensé que era por un café pendiente. Nunca me imaginé que fuera para hablar de mi testimonio, y en ese momento pues te entran los nervios demasiado, pero dije, yo sé que Dios es mi fuerza y Él me ayudará. Escribí algo. Aproximadamente hace un año, fue año y medio, que tomé la decisión de congregarme aquí, en esta semilla. Hoy les quiero compartir un poco de todo lo que Dios ha hecho en mi vida, porque Dios es bueno. Como Él tuvo misericordia de mí, aún en los días que yo hacía mi propia voluntad, que me encontraba en un mundo vacío, lleno de mentiras, oscuridad,
que es lo único que el mundo ofrece. Mentiras y un vacío muy grande en mi corazón que no me llenaba. Pero Dios en su misericordia volteó su rostro a mí, me fue poniendo a personas en mi camino que me iban a guiar porque Él tenía un plan perfecto para mí. Y una de ellas fue mi hija, que recuerdo que estábamos en el cuarto y ella miró una foto y me preguntó: mamá, ¿Él es Dios? Yo pues no pertenecía a esta congregación, no, era otro tipo de religión. Y yo pues le dije sí, y me empezó a hacer preguntas las cuales yo no tenía respuesta alguna, no podía responder nada porque yo no conocía verdaderamente al Dios viviente. Tomé la decisión de ir a una iglesia, la cual no era esta, no encontraba las respuestas que yo necesitaba, pero aún así Dios siguió en su plan perfecto, en poner a una persona en mi camino, la cual ahora es mi esposo. Él me compartía en ese entonces la palabra, hasta que un día tomamos la decisión de venir a esta congregación, la cual fue de mucha bendición el venir aquí y seguir a Jesús. Dios fue poniendo en orden todo mi desorden, fue guiándome todo lo que yo tenía que soltar de mi pasado. Me dio una familia, un hogar, un nuevo despertar, por darme la bendición también de servir a la iglesia, que ese era uno de mis deseos, servir aquí. Y Dios tocó el corazón de esa persona que me invitó a formar parte de esta iglesia, y lo cual me siento muy bendecida. Tengo tantas bendiciones que la verdad ni siquiera las puedo contar, el cual tener mis pies completos, mis manos completas. Hay tantas cosas por las cuales hoy le puedo agradecer. ¿Cómo no serle fiel si Él me ha dado esa libertad y abrirme mis ojos espirituales? De saber de dónde Él me sacó, me limpió, me restauró. Me ha dado el mayor regalo que no se puede comprar con nada, ni con dinero, con nada, pero que fue pagado con su sangre en esa cruz, que Él me perdonó, me hizo libre, me dio vida nueva. En Él encuentro la paz que supera todo entendimiento. Él es mi buen pastor, quien me ha estado pastoreando todo este caminar que he estado con Él. Es la mejor decisión que pude haber tomado, que es el que vela por mí. Hoy puedo decir con la frente muy en alto que yo soy su hija, que Él me ha escogido, que Él me ha rescatado de todo lugar donde Él ha estado conmigo. Doy gracias por todo. Amén. Gracias al Señor por la vida de cada uno de nosotros.
Estefanía, muchas gracias. Joana, muchas gracias por compartir parte de su vida con nosotros. Es una bendición y al mismo tiempo siempre es un reto pararte frente a personas que tal vez ubicas nada más, incluso a veces frente a personas que ni siquiera has visto antes, y exponer tu corazón, abrir tu vida, compartir tus vivencias con la congregación. A veces son cosas personales, pero creo que podemos llegar a una conclusión, y esa conclusión es que sin Dios no tenemos absolutamente nada, y que con Dios lo tenemos absolutamente todo, y que no merecemos nada de lo que tenemos, y que si lo tenemos es por pura gracia y misericordia del Señor. Porque cuando estábamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados, Dios envió a su Hijo para rescatarnos y atraernos hacia Él. En ese momento en el que tú y yo éramos deudores ante un Dios justo. Tú y yo estuvimos en esa posición y lo seguiremos estando. Somos deudores eternos ante un Dios infinitamente justo. Ya hemos orado, ya hemos cantado, hemos reflexionado, hemos escuchado testimonios. Vamos a compartir una reflexión. No es una predicación propiamente tal, entonces sé que hay personas que toman nota, toman ahí sus apuntes. Como no es una enseñanza propiamente tal, sino que es una reflexión, te voy a pedir que hoy tu libreta la guardes, que pongas atención. Si después quieres revisitar esto, puedes ir a la página de Semilla o puedes ir a YouTube y volver a verla para ya tomar notas. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 10, dice: pues todos tendremos que estar delante de Cristo para ser juzgados. Cada uno de nosotros recibirá lo que merezca por lo bueno o lo malo que haya hecho mientras estaba en este cuerpo terrenal. En este versículo, Dios le advierte a la iglesia en Corinto que cada creyente se presentará ante el tribunal de Cristo una vez que su vida aquí en la tierra termine. Por esta razón, cada creyente debería vivir una vida para agradar a Dios, así como se lee en el versículo 9. Permíteme hacerte una pregunta. Si hoy estuvieras ante el tribunal de Dios, ¿cómo responderías por tu vida? ¿Qué cuenta le darías al Señor? Cuando estamos en esta época del año, generalmente miramos hacia atrás y comenzamos a hacer recuentos acerca de toda nuestra vida, de la experiencia con el Señor, de nuestros trabajos, de nuestras familias, de nuestros amigos, y comenzamos a proyectarnos hacia el año que está por comenzar. Si el 31 de diciembre del 2024 Dios nos llamara a su presencia y se terminara absolutamente todo y estuviéramos ante el tribunal de Cristo, ¿qué cuenta daríamos por nuestra vida? Si Dios, el Señor soberano, creador del cielo y de la tierra, nos llama a dar cuentas por nuestra vida, ¿qué le responderíamos? Sé que de entrada esto causa un poco de temor. Y qué bueno que cause temor, porque no estamos frente a cualquier persona, estamos frente al Dios infinito, santo, justo, perfecto, todopoderoso, que nos está llamando a cuentas. Por lo tanto, sí es temible desde esa perspectiva. Entiendo que muchas veces esto se ha utilizado, mal utilizado, para controlar a personas. Sé que se ha hecho un mal uso del juicio del infierno para traer temor y para traer control sobre la gente, y eso no está bien. Sin embargo, es parte de la palabra del Señor, y ahí está. Todos nosotros debemos presentarnos en algún momento ante el tribunal de Cristo y dar cuenta de nuestra vida. Cuando estemos ahí, ¿qué responderíamos? ¿Qué cuenta daríamos al Señor?
Este juicio que se menciona aquí en 2 Corintios capítulo 5, versículo 10, no es un juicio de salvación o de perdición. No es que en ese juicio se evalúen nuestras obras para ver si somos salvos o según las obras, entonces seremos condenados. Si fuera así, la salvación sería por obras, y no es por obra, sino que es por gracia, para que nadie se gloríe, sino que la gloria y la honra sean únicamente del Señor y de nadie más. Por lo tanto, este juicio para los creyentes no es un medio para ganar salvación, sino es una demostración de la justicia de Dios. Los creyentes estamos cubiertos por la justicia de Cristo, pero nuestras obras serán evaluadas como evidencia de nuestra fe viva. La única razón por la cual los creyentes no recibiremos el infierno como pago merecido por nuestro pecado es, como lo dijo el gran predicador del avivamiento de Estados Unidos, Jonathan Edwards, por el mero agrado de Dios, por su placer soberano, por su voluntad no impedida por ninguna dificultad. Algunas de las implicaciones que encontramos en este versículo, 2 Corintios, capítulo 5, versículo 10, son las siguientes. En primer lugar, todos seremos juzgados. Cada uno de los hombres, desde el principio y hasta el fin. Fuimos creados para glorificar a Dios, pero fallamos en nuestro propósito. Isaías 43:7 dice que fuimos creados para la gloria de Dios. Según Mateo, capítulo 22, versículos 37 al 40, en un resumen que el mismo Jesús hizo, indica que toda la ley y las exigencias de los profetas se basan en amar perfectamente a Dios. En otras palabras, la ley exige amor perfecto hacia Dios y hacia nuestro prójimo. Nuestra falla en cumplir esto nos hace deudores ante un Dios justo. El hombre fue creado a la imagen de Dios, perfecto, pero la desobediencia de Adán, su pecado, introdujo la muerte a la creación. Y en Adán todos hemos pecado. El Salmo 51, versículo 4, nos enseña que nuestro pecado en última instancia es contra Dios mismo. Es una ofensa contra Él. Somos deudores ante un Dios infinito. Y la paga que deja este pecado, según Romanos 6:23, es la muerte. Si fuimos creados para la gloria de Dios, entonces somos administradores de una responsabilidad. Somos mayordomos de lo que tenemos. Y en este sentido, todo lo que tenemos, tiempo, talentos, recursos, es dado por Dios para su gloria. Y tenemos la responsabilidad de administrarlo para la gloria de Dios. De todo esto, nuestro tiempo, nuestros talentos, nuestros recursos, nuestras decisiones, incluso de todas las palabras ociosas que salen de nuestra boca, tendremos que dar cuenta, según Mateo 12:36. Al pecar en Adán, todos nosotros cargamos también el pecado de Adán y somos incapaces, por lo tanto, de amar a Dios perfectamente. Y por lo tanto somos incapaces de cumplir perfectamente con la justicia de Dios. Esto significa que somos deudores. Esto significa que estamos en graves problemas. Somos deudores ante un Dios infinitamente justo. En segundo lugar, a partir de nuestro pasaje de 2 Corintios 5:10, Cristo será nuestro juez. Se ha determinado que el hombre muera una vez y que después
venga el juicio, según Hebreos capítulo 9, versículo 27. El mismo Salmo 51, versículo 4, al que hacíamos referencia hace un momento, así como el Salmo 89, versículo 14, nos enseñan que el juicio de Dios es justo. Su juicio es justo, es santo e imparcial, porque Él es justo, Él es santo y Él es imparcial. Por lo tanto, Dios no puede mirar nuestro pecado y no reaccionar, así como lo leemos en Habacuc capítulo 1, versículo 13. La justicia de Dios, por lo tanto, exige que el pecado sea castigado. Dios no puede contradecir su misma naturaleza. El problema, entonces, se hace mucho más grande. Somos deudores ante un Dios justo y nuestro juez es el único y perfectamente justo. En tercer lugar, a partir de 2 Corintios 5:10, debemos observar la realidad de nuestra insuficiencia. Cualquier intento por conseguir satisfacer la demanda de Dios es inútil. Nuestras obras de justicia, según Isaías 64:6, no son más que trapos sucios delante de Dios. De este modo, estamos todos destituidos de la gloria de Dios. Mateo capítulo 7, versículos 21 al 23, nos relatan una historia en la que Jesús se refiere al día del juicio y comenta: en aquel día muchos me dirán, Señor, en tu nombre predicamos, en tu nombre profetizamos, en tu nombre echamos fuera demonios. Es decir, muchos intentarán justificarse por sus obras, pero serán rechazados. Y la respuesta de Dios será: nunca los conocí. Aléjense de mí, ustedes que violan las leyes de Dios. Ningún hombre o mujer, por lo tanto, tiene la capacidad de saldar la deuda eterna que tiene ante un Dios infinitamente justo. Cualquier intento o esfuerzo será insuficiente para justificar nuestra vida ante Dios. Tú y yo nos quedamos cortos frente a la deuda que tenemos ante Dios y el problema se agrava aún más. Somos deudores porque somos pecadores. Dios, Cristo, será nuestro juez, que es infinitamente justo, y nosotros no tenemos la capacidad de saldar esa deuda. El cuarto punto que podemos observar y que se deriva del pasaje de 2 Corintios capítulo 5 es que la única esperanza que tenemos es Cristo. Por la fe somos justificados y tenemos paz con Dios. Cristo es nuestro abogado defensor. En vista de este juicio futuro, Dios llama absolutamente a todos al arrepentimiento. Genuinamente, las puertas están abiertas para todo aquel que quiera venir y beber del agua de la vida. Pero solo quienes respondan en arrepentimiento y fe serán librados de la condenación eterna. Cristo restaura la imagen de Dios en quienes respondemos en arrepentimiento y fe y nos permite alcanzar nuestro propósito, que es glorificar a Dios. Efesios capítulo 2, versículo 10, nos enseña que fuimos creados en Cristo Jesús para buenas obras. De este modo, las buenas obras son la manifestación visible de la salvación y perdón dados por Dios. Nuestra única esperanza, por lo tanto, es confesar nuestra insuficiencia y descansar en la justicia perfecta de Cristo. En quinto lugar, cada uno recibirá según lo que haya hecho. Así dice el pasaje. Cada uno de nosotros recibirá lo que merezca
por lo bueno o lo malo que haya hecho mientras esté en este cuerpo terrenal. Una vez más, comento que estas obras, buenas o malas, y las recompensas derivadas de estas obras no tienen que ver con salvación o perdición. La salvación es solo por fe, es solo por gracia. Sin embargo, todas las acciones que hayamos realizado en vida serán evaluadas. Las obras buenas debemos entenderlas como aquellas hechas en obediencia a Dios, motivadas por el amor y por la fe en Cristo. Las obras malas, por otro lado, no necesariamente son estos pecados que ya han sido perdonados por Dios, sino estas obras inútiles, carentes de valor eterno, así como se describe en 1 Corintios capítulo 3, versículo 15. En su gracia soberana, Dios promete recompensar a los creyentes por las obras que reflejen su gloria. Sin embargo, estas recompensas no se basan en méritos humanos, porque Dios no es deudor de nadie. Somos salvados por gracia, mediante la fe en Cristo, no por obras. Sin embargo, las buenas obras son la evidencia de una fe verdadera. Esta recompensa, por lo tanto, subraya la soberanía de Dios al recompensar su propia obra en nosotros, ya que es Él quien produce en nosotros tanto el querer como el hacer. Si hoy estuviéramos frente a Dios, dando cuentas por nuestra vida, ¿qué le responderíamos? Sabiendo que somos deudores ante un Dios eterno, que todos seremos juzgados, que Cristo será nuestro juez, que somos insuficientes para saldar la deuda que tenemos, pero que nuestra esperanza es Cristo. Y que en nuestra vida terrenal, lo que ha pasado en nuestra alma se evidencia en nuestras obras. Si Dios te pidiera cuentas hoy, ¿qué le dirías? ¿Cuál sería tu respuesta? ¿Intentarías escudarte en las cosas que tú crees que han sido buenas? ¿Llegarías ante el Señor diciendo: Señor, yo nunca le falté el respeto a nadie, yo siempre fui un buen ciudadano, yo siempre respeté las leyes, Señor, yo cada vez que podía ayudar a alguien lo hacía, Señor, incluso me fui a otro lugar a predicar el Evangelio? Recordemos que en las mismas palabras de Cristo, el Señor nos puede responder: no los conozco, ¿ustedes quiénes son? Aléjense de mí. Si confiamos en nuestras obras, encontraremos insuficiencia. Si ese día, frente al Señor, nuestra respuesta se basara en nuestras obras, como los méritos que nosotros tenemos para entrar al cielo y tener salvación, entonces lo único que vamos a encontrar es insuficiencia. Pero si confiamos en Cristo, entonces podemos decir estas palabras de un himno tan precioso que se escribió en el 1700, que quisiera leerte. Roca de la eternidad, fuiste abierta para mí. Sé mi escondedero fiel, solo encuentro paz en ti. Rico, limpio manantial en el cual lavado fui. Aunque fuese siempre fiel, aunque llore sin cesar, del pecado no podré justificación lograr. Solo en ti, teniendo fe, salvación podré gozar. Mientras tenga que vivir en el mundo de maldad, cuando vaya a responder en tu augusto tribunal, sé mi escondedero fiel, roca de la eternidad. El Salmo 94, versículo 22 dice: mas Jehová me ha sido por refugio y mi Dios por roca de mi confianza.
Lo cantábamos hace un momento. Me refugiaré en tus brazos, oh Dios. ¿Qué más podemos hacer en ese momento sino refugiarnos en el sacrificio que hizo Cristo por nosotros en la cruz del Calvario? Mas Jehová me ha sido por refugio y mi Dios por roca de mi confianza. Nuestras obras jamás podrán alcanzar a pagar la deuda que tenemos con Dios. Solo el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario pudo satisfacer la demanda de Dios por el pecado que tú y yo cometemos. Y solamente en Él es que encontramos perdón y encontramos salvación. Por lo tanto, si hacemos recuentos del año que estamos por terminar, ¿qué áreas de nuestras vidas necesitan ser alineadas con la voluntad de Dios para que podamos dar cuentas con gozo y con confianza? Cada uno de nosotros debe pasar un tiempo con el Señor preguntándose eso y preguntándole eso a Él. Si Dios determinara que el día de hoy fuera el último día aquí en la tierra, ¿podría dar cuentas con gozo de mi vida? ¿Podría dar cuentas con confianza de mi vida? ¿O tendría que esconderme de vergüenza, reconociendo solamente el sacrificio de Cristo como suficiente y nada más, sin que mi fe se haya evidenciado en buenas obras? Reconociendo que las obras no nos salvan, pero sí reconociendo que una fe verdadera se manifiesta en obras. Porque sin obras, la fe es muerta. Hoy que estamos en nuestra última reunión de este año, quisiera invitarte a reflexionar en todo esto. A poner por delante el sacrificio de Cristo, a refugiarnos en Él. Pero al mismo tiempo a cuestionar nuestra propia vida y todas esas áreas que necesitamos alinear y poner a disposición del Señor para que cuando llegue el día en que tengamos que presentarnos frente a Él, las cuentas que le demos sean cuentas con gozo y con confianza. Quisiera invitarte a orar. Y en este tiempo de oración, a darle gracias al Señor, porque Él es nuestra roca y Él es nuestra confianza. Dios produce en nosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Por lo tanto, en última instancia, todo depende de Dios. Todo, absolutamente todo depende de Él. En nuestra debilidad, el Señor se hace fuerte. Por lo tanto, podemos reconocer, somos deudores insuficientes. No tenemos en nuestra capacidad algo que nos lleve a completar lo necesario para satisfacer la demanda que tú tienes de nosotros, Señor. Te necesito. Yo solo no puedo. En nuestra debilidad, Dios se hace fuerte. Reconozcamos nuestras áreas débiles. Miremos hacia atrás. Hagamos estas sumas y restas de todo el año. No nos escudemos en nuestras obras, sino que evaluemos nuestra propia relación con el Señor. Para quienes son creyentes, esto es un llamado a ser buenos mayordomos. A ser buenos mayordomos con el tiempo, con nuestras decisiones, con nuestros pasos, con lo que hacemos, con lo que no hacemos. Para quienes no han entregado su vida a Cristo, esto es un llamado a reconocer a Dios como el Señor y Salvador. Porque nunca, jamás, durante toda la vida, ni siquiera durante toda la eternidad, podríamos en nuestras fuerzas encontrar, igualar lo que Dios pide de nosotros. ¿Oramos?